Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad. Les damos la bienvenida les damos la bienvenida a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Lucero Rondinel Prado, miembro de este círculo académico. Esta noche estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación de la doctora Beatriz Franciscovich Igunza, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos esta noche. La doctora Beatriz es abogada y magíster en Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctoranda en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conciliadora extrajudicial y árbitra adscrita a la Cámara de Comercios de Lima y docente universitario. En esta ocasión nos acompaña en los diálogos jurídicos, con cuyo eje temático será la naturaleza jurídica de los animales. No sin antes mencionar que la dinámica de este diálogo jurídico consiste en dos etapas, una primera con la disertación y una segunda con la discusión, para lo cual pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión. Y sin más, doy pase a la doctora Beatriz. Tiene la palabra, doctora. Muchísimas gracias, Lucero. Muchísimas gracias al Café Jurídico Derecho y Sociedad por la invitación. Un gusto estar con ustedes y el tema es bastante interesante también para tratar. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre todo, vamos a conversar y responder a todas las inquietudes y preguntas. El tema que nos convoca hoy día es sobre la naturaleza jurídica de los animales. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué se entiende por animal? El animal es un ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Y cuando entendemos la palabra o la expresión animal, hay que entender que existe una cantidad inmensa de animales. Existen 3.000 millones de especies de animales. Entonces, cuando hacemos referencia a la terminología animal, hay que entender con la clasificación clásica que tenemos a los invertebrados y a los vertebrados. Dentro de los invertebrados, pues, conocemos a las arañas, a los arácnidos, a los anfibios, y también a los vertebrados, que están los salvajes, los domésticos y también los animales de compañía. Aquí queremos proteger. ¿A qué animales estamos haciendo referencia? Y entonces, para empezar, hay que conocer que existen dos tendencias bastante desarrolladas, dos tendencias respecto a la temática animal. Una tendencia es los que abogan por el abolicionismo, que nadie pueda consumir animales, que nadie pueda maltratar a los animales y tampoco consumir o usar nada que provenga de los animales. Abolicionismo, que significa que los animales sean libres. Pero también existe la otra corriente que pretende y busca el bienestar de los animales. La corriente bienestarista, por ejemplo, por otro extremo, busca que a los animales se le dé un buen trato, se evite cualquier sufrimiento innecesario, pero sí permite el consumo de estos animales. Dos tendencias bien marcadas. Unos, la libertad y liberación de todos los animales, y el otra, un poco más limitada, que pretende y busca el bienestar para los animales, que estos animales no sufran de manera innecesaria, pero no
se busca tampoco que se los deje de consumir. Bueno, el animal, los animales son seres vivos, orgánicos. Ellos están dotados de sensibilidad, poseen movilidad y ellos son capaces de reproducirse. Sin embargo, los animales para el derecho en general han sido y siguen siendo considerados como bienes muebles, siguen siendo considerados cosas, bienes muebles que se trasladan por sí mismos, son bienes semovientes. ¿Sí? Y entonces vamos a entender un poquito desde ese punto de vista. Para el derecho son cosas, bienes muebles. Eso no quita que también desde siempre hay referencias desde el año 1858 o hay referencias que siempre en los libros de zoología, zootecnia, cuando uno ha estudiado a los animales, siempre nos han enseñado que los animales sienten, tienen sensibilidad perceptible. Los animales sienten el dolor, sienten el placer y del que huyen por instinto. Los animales sienten en todos sus órganos. Ninguna parte de su cuerpo es insensible. Y bueno, también desde el año 2014 se hace referencia a que los animales tienen sentiencia. Está relacionado que los animales tienen conciencia y capacidad para tener sentimientos. Sí, eso lo estudió Brown, un científico que determinó esto en el año 2014. Entonces decíamos, sin embargo, a pesar que conocemos estas situaciones, para el derecho, nosotros que provenimos del sistema romano-germánico, del derecho romano también, los animales han sido y son cosas. Y al ser considerados cosas, son objetos de derecho. Y como todo objeto de derecho, pues se trata de una entidad, sea corporal o incorporal. Para que sea objeto de derecho, tiene que brindar utilidad al ser humano, que también pueda ser aprovechado por el ser humano se los pueda apropiar y que tienen valor económico. La pregunta es, ¿qué consecuencias genera que los animales sigan siendo objeto o bienes? Si son objetos de derecho y son bienes muebles, las personas, todos los seres humanos, tenemos los atributos que confiere el derecho de propiedad. En consecuencia, las personas pueden usar a los animales como más les convenga, puede aprovechar de los animales económicamente, puede disfrutar de los animales, puede disponer de los animales, puede abandonarlos y hacer con ellos todo lo que uno puede hacer con las cosas. Y vemos que esas consecuencias, pues, generan que haya maltrato animal, que sobre algunos animales se realice investigación, disección en animales vivos y se utilice a los animales para descubrimientos científicos. ¿Sí? Por ejemplo, se utiliza para las pastillas psiquiátricas, se hace experimentos con animales para determinar. Cuando se creó el horno microondas, se estableció con un animal vivo para determinar el calor del microondas. Entonces los animales, al ser cosas, el ser humano puede utilizarlos como más les convenga. La pregunta es, ¿son realmente los animales en general, son los animales realmente cosas? ¿Realmente son seres o objetos inanimados e inertes, como podría ser un televisor que ya no funciona? ¿Acaso no? Todos sabemos que los animales se reproducen, se alimentan, duermen, y eso no lo hace ninguna de las cosas. Y entonces los filósofos, psicólogos, antropólogos, juristas se han preguntado si realmente los animales pueden seguir siendo considerados objetos inertes
o inanimados? ¿O acaso el derecho les puede dar una nueva categoría? Por ejemplo, sabemos que el derecho crea ficciones jurídicas. Sabemos que el derecho pueda crear una categoría jurídica. Por ejemplo, también sabemos que el cadáver del ser humano, tiene una categoría especial, porque al cadáver del ser humano no se le trata como si fuese realmente una cosa. ¿Sí? La muerte de un ser vivo, el cadáver, tiene derecho a la dignidad, tiene derecho a una sepultura digna y genera algunas consecuencias jurídicas. ¿No podríamos darle una protección especial a los animales? Dejo esa pregunta porque todos nos preguntamos. Ese por un aspecto. Y entonces también surge la pregunta, ¿y pueden ser los animales, al otro extremo, pueden ser los animales considerados sujetos de derecho? Y los que ya somos abogados o estudiantes de derecho, sabemos que para nuestro ordenamiento jurídico, la expresión sujeto de derecho es una expresión amplia que está adscrita, la expresión sujeto de derecho, a todo ser humano, en cualquiera de sus modalidades, ¿cierto? El sujeto de derecho es todo aquel ente que esté relacionado con la vida humana, el concebido, la persona natural, individual, el sujeto de derecho, las personas jurídicas y las organizaciones no inscritas. ¿Podrían los animales ser considerados sujetos de derecho? ¿Pueden ser los animales titulares de derechos y obligaciones? Y entonces ahí también vamos a ver, surgen posturas, surgen posiciones. El derecho definitivamente es antropocéntrico. El derecho protege al ser humano en beneficio del ser humano y el ser humano crea normas para regular la conducta de los seres humanos. Sería importante nivelarlos a los animales a la categoría de seres humanos. Y entonces vamos a ver de manera sucinta que existen posturas. Hay quienes siguen abogando que los animales no sean sujetos de derecho, que sigan siendo cosas, que sigan siendo bienes. Otras posturas señalan que sí pueden ser sujetos de derecho, pero no todos los animales, sino determinados animales. Y también existe la tendencia a que se le dé una tercera categoría, una categoría especial, una categoría intermedia entre ser sujetos y objetos. Todo esto con la intención de proteger a los animales. ¿Por qué? Porque sabemos que los animales en su hábitat, en su mundo de los animales, ellos no necesitan reglas de conducta, ellos no necesitan del derecho, ellos no necesitan de normas. Cuando los animales se ponen en contacto con los seres humanos, es donde necesitan protección. Sin embargo, es importante conocer que ha habido corrientes que han ido desarrollándose. Por ejemplo, tenemos el pensamiento del filósofo inglés Jeremy Bentham, quien él señalaba que los animales tienen que ser protegidos porque tienen capacidad de sufrir. No es importante si estos razonan o no razonan, pero estos sí tienen capacidad de sufrir y con eso basta para protegerlos. Existen también otras posturas de Peter Singer, con su obra Liberación Animal, también establece que los animales sienten el dolor y sienten placer. En consecuencia, los seres humanos tenemos que respetar y tener en cuenta sus intereses. También, por ejemplo, existe el pensamiento de norteamericano Tom Regan. Él, por ejemplo, señala que los animales son seres que tienen un valor inherente. Y él postula que determinados animales, solo los mamíferos, ¿sí? Determinados animales puedan ser catalogados como sujetos de derecho. Los mamíferos en condiciones normales de un año. Y este filósofo, norteamericano señala que hay mamíferos
que en condiciones normales de 1 año o más son más titulares de derechos que un menor, que un recién nacido. Que estos animales hay que protegerlos, pues tienen un valor inherente. Sin irnos muy lejos, también es muy importante señalar al peruano Alfredo González Prada, quien en el año 1914, este peruano, al sustentar su tesis de jurisprudencia en Derecho en la Universidad de San Marcos, 1914, escribió su tesis El derecho y el animal. Para esa época, bastante criticable fue su tesis, pero este peruano, diplomático, escritor y periodista peruano, señalaba que, ¿por qué no puedan establecerse la categoría de sujetos de derecho a todos los que tienen goce, pueda ampliarse la capacidad de sujeto de derecho a todo ser que tenga sensibilidad? Importante tenerlo en cuenta esto, su tesis se encuentra en San Marcos. También existe el pensamiento del norteamericano Steve Weiss. Él hace referencia que solamente puedan ser sujetos de derecho los determinados simios, los bonobos, el chimpancé, y los chimpancés tienen características muy similares a los seres humanos. Existe en nuestro ADN, el ADN, ¿cómo es? Nuestro ADN de los seres humanos con los chimpancés es idéntico hasta en 99% a los seres humanos. Y entonces, ¿por qué no se les pueda considerar solamente esos animales sujetos de derecho? También conocemos al filósofo Jesús Mosterín, filósofo español, que descubría y establecía que los animales sienten celos, ternura, reaccionan con agresividad, con curiosidad. Los animales pueden aburrirse, sienten placer, sienten tristeza, sienten alegría, y que los animales tienen alma. Y entonces la consideración de los animales siempre ha estado pendiente en filósofos, juristas, antropólogos. Por ello, la temática animal es bastante amplia. Para poder referirnos a la temática animal, tenemos que conocer la cantidad de especies de animales que existen, tenemos que conocer las posturas que existen, filosóficas, jurídicas, y varias corrientes estudian sobre quiénes son los animales, y desde el punto filosófico se consideran que tienen un valor moral, ¿sí? Hay que protegerlos porque son seres morales. Pero el derecho no ha sido ajeno. Y entonces vamos a ver cómo la categoría de los animales, si bien es cierto, para el Perú siguen siendo bienes muebles, esta cosificación de los animales viene cambiando de manera reiterativa o de manera resumida. Vamos a entender un poco esto. Miren, se hace referencia que supuestamente que existió un tratado o una declaración universal de los derechos de los animales. Este tratado internacional realmente no existe, ¿sí? No es un tratado, no es una declaración universal que tenga vigencia. No es cierto que la haya suscrito la UNESCO y que haya sido reconocida por la ONU. No. Este tratado, esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se dictó en uno de los salones de la UNESCO, porque una asociación de animales denominada la Liga Internacional de los Derechos del Animal, en Londres, solicitó un auditorio, y ahí se dictó esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales, pero esta no es vinculante
no existe, solamente fue adoptada en esa institución y de esto hay información. Ahora voy a decir dónde se encuentra. Esta información ha sido ratificada, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional peruano, el año pasado, 2020, pudo ver un caso, no sé si se acuerdan, el Tribunal Constitucional resolvió respecto a la inconstitucionalidad de la corrida de toros y peleas de gallos. Me explico. Se dio una ley peruana, después la vamos a ver, existe una ley de protección y bienestar animal, la 30.407, y esta ley protege a determinados animales, sin embargo, excluye a la corrida de toros, pelea de gallos y corrida de toros y otras actividades consideradas como culturales. Una asociación animalista presentó por esa excepción, presentó una demanda de inconstitucionalidad. Esa demanda de inconstitucionalidad fue vista por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en su sentencia, con varios considerandos y con votos a favor y en contra, en uno de sus considerandos, solicitó un informe a la ONU, a la UNESCO y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que confirmen si efectivamente existe o no existe esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante un informe suscrito, señaló que no existe una declaración universal que haya sido adoptada por la ONU o por la UNESCO. ¿Sí? Pero, sin embargo, esa declaración universal dio lugar a que la situación de los animales cambie en cierto sentido. Y es así que desde el año 1993, la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, sí han dictado tratados, el Tratado de Maastricht, por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea, establece en unos artículos que se recomienda, el Parlamento Europeo recomienda a todos sus Estados miembros que se cumplan con las exigencias en materia de bienestar animal. ¿Sí? Entonces, sí existe el deseo de garantizar y dar una mayor protección a los animales porque son seres sensibles. En Europa también existe el Tratado de Lisboa. Se ratifica que los Estados miembros cuenten en todas sus disposiciones y que tengan en cuenta el bienestar de los animales como seres sensibles. Y así ha habido en el extranjero declaraciones, simples declaraciones, que señalan que los animales tienen conciencia, ¿sí? Que los animales tienen conciencia y que los animales no deben seguir siendo cosas. Existe una tendencia a la descosificación de los animales, pero no nos dicen qué son. Y entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Por un lado, varias constituciones a nivel mundial, varias constituciones ya señalan en sus constituciones de manera textual la protección a los animales, de manera general la protección a los animales. La Constitución de Austria, Suiza, la Constitución de Alemania, la Constitución de Checoslovaquia señalan en sus constituciones la protección de los animales. También el Código Civil, voy a citar, el Código Civil de determinados países de Europa textualmente señalan que los animales no son cosas, son seres que sienten, son seres dotados de sensibilidad, pero no nos dicen qué son. Pero, por ejemplo, Austria, desde el año 1988, textualmente el Código Civil señala, los animales no son cosas, están protegidos por leyes especiales. Pero mientras no haya una ley especial, se les sigue aplicando las normas de las cosas.
Entonces, estos cambios parecen algo literales, pero es un avance. La Constitución, el Código Civil alemán, desde el año 1990, también fue modificado y señala que los animales no son cosas y están protegidos por leyes especiales. Nueva Zelanda, en el 2015, también una enmienda modificó el Código Civil y se señala que los animales son seres sintientes. La República Checa, textualmente el Código Civil también dice los animales vivos no son objetos, no son objetos. Francia, desde el año 2015, textualmente solamente Francia dice los animales de compañía serán considerados como seres vivos dotados de sensibilidad. El Código Civil de Portugal también ha modificado y el Código Civil español. La pregunta es, por ser seres sintientes o dotados de sensibilidad, ¿pueden ser sujetos de derecho? Nivelarlos a la condición de seres humanos, ¿cuál sería la utilidad? Lo que sí es cierto es que la tendencia a nivel mundial está cambiando. Por ejemplo, se está prohibiendo ya en varios países, existe la prohibición de industrias peleteras, del uso de pieles de los animales. Reino Unido, desde el año 2000, prohíbe las granjas de pieles. Croacia, Holanda y Noruega, desde el año 2017. República Checa, desde el año 2019. También existe la prohibición de los circos. Y ahí está el Perú presente. Se encuentra Bulgaria, Singapur, Israel, Croacia, Nicaragua, Suecia, Costa Rica, Finlandia, Inglaterra y otras 10 más comunidades autónomas de España. Se está prohibiendo la industria circense. También poco a poco está creciendo en determinados países de Europa la prohibición de la industria de cosméticos. En América Latina, uno de los países que recién va a entrar prohibición de la industria de cosméticos va a ser, ¿sí?, Colombia, pero recién esto entra en vigencia en el año 2024. Y entonces vemos que a nivel internacional, a nivel mundial, está existiendo la tendencia a descosificar a los animales. Esta es la pregunta, ¿es todos los animales o a quién queremos proteger? ¿Todos los animales invertebrados, salvajes, invertebrados, domésticos o solo a los de compañía? ¿Cuál es la situación del Perú? Les decía que desde el año 2016 en el Perú se dictó la ley 30.407, Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta ley solamente, por favor, solamente se aplica a los animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Entonces, esta ley no se aplica a los invertebrados, solamente a los vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. También tenemos, ¿sí?, leyes específicas que regulan el régimen jurídico de los canes. La ley del año 2001, debidamente reglamentada, que esta ley, más que todo, más que proteger a los animales, lo que hace esta ley es que el ser humano sea prudente si es que tiene perros potencialmente peligrosos y se determina determinadas razas como peligrosas, ¿sí? El Rottweiler, los Doberman, los Pitbull, Fila Brasilero, determinadas razas se consideran potencialmente peligrosas y entonces uno, al salir a la calle, tiene que usar bozal y tiene que usar correa. También en el Perú tenemos la ley del régimen del uso de perros guía. Existe una ley que solamente es para aquellas personas con discapacidad visual y se promueve el uso de los perros guías. En la sentencia del TC que les comentaba, el TC, en varios considerandos, refleja esta situación,
que los animales ya no deben seguir siendo cosas, que existe una tendencia a descosificarlos y que es un deber constitucional proteger a los animales. Pero eso no lo puede hacer el Tribunal Constitucional, sino mediante una ley. Y señala que en el Perú algo se está avanzando con esta ley de protección y bienestar animal. Pero como les digo, solamente se aplica a estos animales vertebrados domésticos. Profesora, ¿y qué diferencia hay de animales domésticos con animales de compañía o los vertebrados domésticos? Miren, cuando hacemos referencia a animales, existe inmensidad de variedades. Hay que distinguir que tenemos dentro de la variedad de animales, animales salvajes y también animales domésticos. Los animales domésticos son aquellos animales que producen algún beneficio económico a las personas. Los animales que nos producen un beneficio o utilidad económica. El caballo, la vaca, el pavo, la gallina, el pollo, el cerdo, son animales domésticos. El perro, el gato también son animales domésticos. Pero dentro de esta calificación de animales domésticos, también tendemos a los animales de compañía. ¿Y quién es un animal de compañía? Animal de compañía es aquel animal, ¿sí?, que forma parte de los domésticos, pero a diferencia de los domésticos, los animales de compañía sirven de acompañamiento al ser humano, y los animales de compañía son, en principio, los perros y gatos, o cualquier animal que alguien le tenga afecto especial. Un animal que yo le he puesto un nombre y que yo me preocupo por él, lo alimento, lo llevo a su control veterinario, lo cuido y no le voy a consumir. La diferencia o línea divisoria entre animales domésticos y animales de compañía es la utilidad económica. Porque sería impensable que yo tenga mi animal de compañía y lo voy a estar alimentando al pavo, por ejemplo, lo voy a estar alimentando para en diciembre servirlo en la mesa. Hay que diferenciar animal de compañía, que los animales de compañía sí forman parte integrante de las familias. Los animales de compañía ya están formando parte de familias y también se llega a hablar de las familias socioafectivas, aquellas familias que han decidido unirse varón-mujer o unirse personas y no tener hijos y deciden dedicarse y tener mascotas. Todo eso dentro de los límites sin extremos, porque tampoco se trata de humanizar a los animales de compañía. El humanizar a un animal de compañía, en principio perro y gato, también es maltrato. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué panorama tenemos en nuestro país? Tenemos una ley de protección y bienestar animal que señala que los animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio son seres sensibles, pero nuestro Código Civil no nos dice qué son. El Código Civil sigue tratando a los animales como cosas, y eso lo podemos advertir cuando revisemos el Código Civil. Los animales a las crías dentro del animal se le consideran frutos, ¿sí? Cuando también el código, perdón, también cuando el Código Civil regula que está permitida la caza o la pesca de determinados animales. El Código Civil regula la transferencia de animales dentro de obligaciones. Transferencia de animales y de ganado. El dueño de un animal y el Código Civil lo sigue tratando como cosas. También tenemos el Código Penal, y el Código Penal sigue regulando delitos como el delito de hurto de ganado, el delito de hurto de uso de ganado, robo de ganado y también el delito de daños. Dentro del
capítulo delitos contra el patrimonio. Entonces, tenemos una situación más o menos insegura en nuestro país, porque si son seres sensibles, siguen siendo catalogados como cosas. Sin embargo, si hay algo positivo, sin embargo, la ley 30.407 sí modificó el Código Penal y el Código Penal fue modificado y sí existe el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, para los animales domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Ese artículo también nos genera problemas, porque es delito cualquier acto de crueldad contra animales domésticos. Y la pregunta es, ¿todo aquel que consume un animal doméstico, los camales, cometen delito? ¿O el Código Penal de repente ha querido referirse solamente a los animales de compañía? Al margen de esas interpretaciones o falencias legislativas, que todo es perfectible, lo cierto es de que muchas personas sí están utilizando ese artículo del Código Penal para aplicar al caso de maltratos y actos de crueldad, mejor dicho, contra animales de compañía. Entonces ya existen sentencias también que están condenando, bueno, con pena suspendida por delito de crueldad contra animales de compañía. La reflexión que quisiese terminar es, ¿los animales merecen protección legal? Sí. Que tengo que definir si yo me considero animalista o uno de ustedes, tengo que identificar a qué animales tengo que o quiero proteger. Si yo quiero proteger solamente a los animales de compañía, válido, perro, gato, y conejo y hurón o cualquier animal al que uno le tenga afecto, podré consumir otro tipo de animales. Pero si yo me considero animalista y estoy queriendo proteger a todos los animales, por principios y coherencia tendría que no consumir ningún tipo de animal. Tendría que ser vegana, vegetariana, y no creo que ese haya sido el sentido de la ley. ¿Sí? Por eso, si yo soy animalista, hay que identificar a qué animales quiero proteger. ¿Voy a inclinarme por el bienestar animal de los animales o voy a identificarme por la abolición de los animales, que todos sean libres? Y entonces hay que tener en cuenta que la mención de yo protejo a los animales y solamente consigno un perro o gato no me dice que estoy protegiendo a todos, solamente a los animales de compañía. ¿Pueden ser los animales sujetos de derecho? Miren, y podría extender mucho más, porque también existen muchos antropólogos y filósofos que han discutido al respecto. Los animales deben tener derechos. ¿Puede un animal ser sujeto de derecho? ¿Cuál sería la utilidad o la idea es protegerlos? Yo no sé, Lucero, si tengo un poco más de tiempo, entramos a preguntas. Doctora, ¿puede aclarar un poco más sobre justamente el tema que está comenzando a tocar? Sí. Miren, los derechos, dos aspectos. Se dice que existe la disciplina incipiente, emergente sobre el derecho animal. Y si bien es cierto, sí, el hecho que exista esta disciplina derecho animal no necesariamente significa que los animales tengan derecho, así como estudiamos derecho bancario, ¿sí? O derecho comercial, no necesariamente porque se tengan derechos, por un lado. Segundo lado, la temática de la disciplina del derecho animal estudia toda esta filosofía, va a estudiar toda esta categoría y tiene que estudiar todas las legislaciones al respecto. Existen diferencias entre el ser humano y el animal y no es una diferencia de grado, no es una diferencia de quién es mejor o de quién es peor, es una diferencia
que existe de especie, no de ser mejor o peor, ¿sí? Entonces, antropólogos y filósofos, este es un resultado de literatura, en verdad, de otro tipo, nos dicen estas diferencias, que les voy a decir de la manera más sencilla. Es un poco delicado decir que los animales puedan tener derechos, ¿por qué? Porque primero, los animales tienen un lenguaje que no los entendemos. Los animales tienen un lenguaje inexplicable, indescriptible para el ser humano. Los animales no se relacionan con las cosas como sí los seres humanos. Los animales están tranquilos en su hábitat y ellos no necesitan relacionarse ni establecer relaciones jurídicas con nadie. Los seres humanos somos los únicos que necesitamos relacionarnos con otros y relacionarnos con las cosas. El ser humano se conduce por la razón que nos propone la voluntad. Tenemos voluntad. El animal, en cambio, y esto no significa que sean menos, el animal es conducido por su instinto, ¿sí? Él se mueve por unos excitadores orgánicos y el animal no necesita de cosas para relacionarse. El ser humano se aprovecha de las cosas, las disfruta, dispone de ellas. El animal no es un ser inteligente, sí tiene memoria, pero es una inteligencia práctica. Los animales no tienen intelecto, ¿sí? Como les decía, los animales tienen un lenguaje, un tipo de comunicación distinto. Otras grandes diferencias que tenemos con los animales es que los animales se mueven por un apetito distinto a los seres humanos. El ser humano también tiene una exigencia extrabiológica para procrear, para relacionarse y biológica. Los animales solamente tienen necesidades biológicas para procrear, lo que no tiene el ser humano. Otra gran diferencia es el que el ser humano puede transformar el ambiente. El ser humano crea, tiene historia, el ser humano tiene memoria, el ser humano tiene conocimiento, recuerda y tiene proyectos. El animal vive en su mundo, su único espacio vital es su mundo y tiene que sobrevivir. El hombre piensa en el futuro, tiene miedo, piensa en el pasado y piensa en el futuro. Los animales viven el presente, no se afliccionan, no tienen preocupaciones. Tenemos diferencias con los seres humanos. Los seres humanos construyen, necesitan de reglas de conductas de un Estado. Los animales no. Los animales tienen una conducta instintiva, no tan pegada al conocimiento, y solamente termino por concluir que los animales merecen protección legal, sí, necesitan una protección legal y ellos podrían ser considerados sujetos de protección legal, que es distinto a sujetos de derecho. Los animales no pueden exigir, los animales no pueden hablar. ¿Quién va a representar un animal? No conocemos su pensar. Los animales necesitan que el ser humano tenga deberes para con ellos y tenemos que protegerlos, protegerlos. ¿Sí, Lucero? Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Culminada esta etapa de la disertación, vamos a pasar a la etapa de discusión. Para ello se han seleccionado preguntas que se han presentado en la caja de preguntas y John Arpianto nos pregunta, ¿la Constitución debería reconocer a los animales dentro de los derechos fundamentales? Miren, como dentro de los derechos fundamentales no, pero yo sí creo, miren, el artículo 68 de la Constitución protege a dice, el Estado debe proteger y promover la diversidad biológica. Y también el TC se estableció ahí de los 7 magistrados, 3 señalaron que
la Constitución, con ese artículo, el Estado debe promover la diversidad biológica, sí protege a los animales. Los 4 restantes del TC señalaron que esa disposición no protege a los animales. Discutible también, porque se habla de diversidad biológica, está hablando de todos los seres. Y entonces, sí considero yo, como en otros países de mayor avanzada o avanzados, sí debe tener una protección legal los animales, sí debe entender. Como derechos fundamentales, no sé a qué se refiere, que todos tengamos derechos, no entiendo mucho la pregunta, pero sí la Constitución para mí debería proteger a los animales. Es más, ¿no? Mi tesis de doctorado es sobre el tema de la protección en la Constitución de los animales. Ya, doctora. Aparte de ello, Jan Montes Valenzuela um, da una opinión y refiere lo siguiente. No se podría considerar al animal como sujeto de derecho, pero tampoco limitarlo a ser un objeto de derecho. Y refiere que concuerda en que se le debe atribuir una tratativa especial, por ejemplo, considerarlos como objetos de protección jurídica. Y en función a ello se propondría limitar el accionar de los sujetos de derecho, o sea, los hombres, sobre los objetos de protección jurídica, o sea, los animales, como evitar, por ejemplo, el morbo, los aspectos recreativos, especulativos, competencias y afines a ello, y la violación sobre ellos o violación entre otros animales motivados por el hombre. Sin embargo, debe ser permisible aquellas acciones humanas en relación a sus necesidades primarias. Coincido totalmente con él. Felicitaciones. Sí, es que también o aboguemos, y esto está para los estudiantes de derecho, futuros congresistas, futuros, el derecho puede lograr equivaler, el derecho puede lograr equilibrar y nivelar una situación de los animales, sí. O bien objetos de protección especial, como es el cadáver, o en todo caso, sujetos de protección legal. Yo estoy con él, le felicito, perfecto, coincido totalmente. Una pregunta mía, doctora, va más a una cuestión de, si bien es cierto que estamos viendo de que sí se están dando relativamente una protección a los animales, al menos en Perú ya se está tomando mucha conciencia sobre ello y se está optando por sacar leyes que procuran proteger, pero vemos que si bien es cierto, se ha sacado leyes, pero no son efectivas. O sea, cuán eficientes son o cuánto se debe trabajar para que estas sean efectivas y se cumplan. Porque si bien es cierto, hay protección para aquellos animales que son domésticos o silvestres que en cautiverio, pero sin embargo estos siguen siendo víctimas o se vulnera esto y siguen siendo maltratados o objeto de daño, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué se debe hacer o cuáles serían las medidas que se podría tomar para afianzar y permitir que esto sea efectivo y no se siga dañando a los seres vivos, a los animales, ya que si bien es cierto hay ya protección, pero no se está dando de manera efectiva? Exacto. No se da de manera efectiva porque todavía nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por sensibilizarnos y existe todavía mucha cultura de sensibilidad o de sensibilización por los animales. Mira, Lucero, sí está creciendo la protección, mucho está creciendo, y en provincias también, de los animales de compañía, ¿cierto? De los animales de compañía. Y entonces, empecemos por ellos, empecemos por los más cercanos, poco a poco. Ahora, ¿por qué no hay no son tan efectivas? Por falta de desconocimiento, porque poco a poco se están capacitando los policías, porque la situación es falta de sensibilidad, falta de cultura, falta de comprender que los animales sienten, perciben y merecen respeto. Si nosotros, los humanos, no nos respetamos,
Si personas abandonan a niños, abandonan a ancianos, nos falta mucho, mucho, mucho por aprender. En otros países, mira, de Suiza, por ejemplo, para tener una mascota, uno tiene que llevar un curso de 2 meses. No cualquiera puede tener una mascota. Entonces, imagínate, aquí existen pues políticas distintas, existen tantos perros abandonados, existen tantos perros, y ya por lo menos se está dando esta ley de las 4 patas, ¿no? Ley de 4 patas para que se convierta en política pública que también falta que sea reglamentada, pero poco a poco creo que debemos, estos talleres, estos conversatorios hacen que la gente vaya conociendo y aprendiendo y sensibilizándose. Muchas gracias, doctora. Creo que ya no tenemos más preguntas, entonces vamos a dar por concluido esta etapa. Muchas gracias, doctora, por su excelente disertación. Esta ha sido una transmisión de los diálogos jurídicos donde hemos contado con la presencia de la doctora Beatriz Franciscovich Igunza, quien ha desarrollado el tema de la naturaleza jurídica de los animales y a quien le agradecemos la gentileza que ha tenido para acompañarnos esta noche. Doctora, nos gustaría escuchar unas palabras finales. Mira, yo encantada, desde que conocí a ustedes, sorprendida, admirada de su interés, de su preocupación por el derecho. Muchísimas gracias por su interés. Y esta es una temática que yo he tratado de abarcarla de manera rápida y sencilla. Es bastante amplia el tema animal, bastante delicada también para poder hablar. Y entonces solamente felicitarlos y seguir estudiando, seguir preparándose, seguir leyendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. En nombre del CASDER se le hace extensivo el agradecimiento por su predisposición para la realización de este tipo de espacios de participación y discusión académica. De esta manera doy por concluido este diálogo jurídico. No olviden ponerse en contacto con el café en sus distintas plataformas virtuales. Estamos en el Facebook, Twitter, Instagram, Wixsite y demás como CASDERS. Café Jurídico, Derecho y Sociedad, para tener más información de posteriores eventos y asimismo también invitarlos para que sigan participando en los próximos diálogos jurídicos. Esto fue Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Muy buenas noches. Gracias.